Blackwood House presenta. No se vayan. El mundo se va a poner estúpido y fatal en cada uno de sus rincones. No hay dónde huir. Inviten a sus amigos, a sus amigas a conspirar en una tarde de verano sobre la potencia del colapso. No hay dónde huir. Este suelo, al sur del mundo, será la tumba del imperialismo. Y la última frontera de defensa de humanidad. Conspiremos nuevos cantos contra esta era estúpida y fatal. Prensa, La Libertad, Argentina. Este texto, poema, también puede ser un manifiesto contemporáneo que tiene, sí, un carácter político, social, Fer. Estuvo corriendo en las redes sociales a finales de 2025 e inicios de 2026. Seguramente algunos de ustedes ya lo leyeron en su timeline. Quienes tienen amigos que están ocupados en estas preguntas sobre a dónde nos estamos moviendo. Y me parece un poema que retrata algo que parece una actualidad de nuestros momentos de vida, pero que bien pudiera ser leído en los griegos, luego en los egipcios, en cualquier otra etapa humana. Y pareciera que estamos haciendo una repetición espejo de muchas de las conclusiones que ya habíamos tomado. Pero que a veces olvidamos dónde están las cosas importantes. Y queríamos abrir este podcast, como saben, abriendo estos temas de creatividad, innovación, negocios, tecnología, futuros, etcétera. Donde hoy en particular va a ser un episodio fuerte, pero también tenemos que hacernos un recordatorio de en dónde están las voces, los espacios que pueden ser una gran oportunidad. Y siempre hemos señalado que América Latina es ese lugar, es esa voz, es ese espacio. Y este poema invita a la humanidad a esa última frontera de defensa que, Fer, yo no sé tú, yo sí veo claramente que sí está ocurriendo. Yo creo que a pesar de que es un texto corto, juega con la ambivalencia de la urgencia, la resistencia, pero al mismo tiempo habla del colectivo, de la comunidad, ¿no? Cuando dice, inviten a sus amigos y amigas a conspirar, y usa esa palabra, que además creo que es una palabra que tiene mucho sentido y significado en estos tiempos. También invita a decir y aceptar que si bien estamos en medio de uno de los tantos fines del mundo. Yo no creo que hay un único fin del mundo, ¿no? Creo que el mundo se ha ido acabando de diferentes formas en diferentes momentos. Y en este uno de tantos fines del mundo, y lo hemos dicho, y de hecho por eso tenemos en Blackwood diferentes proyectos como Futuros Creativos y otros en los que tenemos la oportunidad de colaborar, en que el futuro es colectivo. No hay forma de sobrevivir a todo esto que nos está ocurriendo sin hacer comunidad. Y me encanta por eso. Creo que es un poema que es muy realista, muy crudo en muchos aspectos, ¿no? En la descripción que utiliza y las palabras que utiliza para referirse al momento que hoy estamos viviendo. Estúpido y fatal, le dice. Pero al mismo tiempo sobre la humanidad, que es al final del día lo que nos debería competir. Y eso me parece importante, como no olvidar que si bien estamos, insisto, en uno de los tantos fines del mundo, pues lo positivo del fin es que viene un inicio, ¿no? Y creo que eso es lo único bueno que yo puedo extraer de los tiempos que estamos viviendo, que sí, se están acabando muchas cosas, pareciera que vamos hacia un choque que puede convertirse en una crisis peor de las que ya hemos transitado. Pero al mismo tiempo, si no fuese por eso, quizás no daríamos pie a que las cosas nuevas nazcan, ¿no? Nuevos pensamientos, nuevas formas de existir, nuevas formas de vivir, y es lo que me mantiene a mí con la esperanza de estos posibles futuros. A mí la frase de conspiremos nuevos cantos es justo eso, ¿no? No solo se trata de los cantos de cantar, sino de las nuevas ideas, de las nuevas posturas, de los nuevos conocimientos. Y este poema sin duda tiene este tono de resistencia, de urgencia, también de recuerdo, pero al mismo tiempo de utopía latinoamericana, con una invitación a sentarte globalmente e invitarnos a la comunidad, a la organización, al acompañarnos ante este colapso sistémico, que tenemos boleto VIP cada uno de nosotros para poder experimentarlo, y que el viaje va a ser disfrutado o padecido en la dimensión de que tanto lo comprendes y te preparas para este gran viaje. Bienvenidos a Grave Talks Podcast. En el episodio
episodio 335 de Creative Talks Podcast. Hablamos del bolígrafo Bic y de un nuevo diseño de lámpara que celebrar el aniversario 75 de la Bic Cristal. Hablaremos de todo lo que pasó en el Foro Económico Mundial. Te traemos solo lo que nadie está hablando, una síntesis entre Yuval Noah Harari, Demis Hassabis y Dario Amodei. Te traemos los temas principales del reporte Global Risks Report del Foro Económico Mundial y para nuestros Patreon, te hablamos de la importancia de entender el cambio, gracias al Foresight. Bienvenidos humanos a Creative Talks Podcast. Pero y como esto se va a poner bastante intenso en esta edición de Creative Talks, es otra edición más para sacar tu libreta, hacer apuntes, escuchar el podcast una y otra vez para tomar las mejores posturas. Antes de entrar a estos temas de relevancia brutal sobre la existencia humana, teníamos que platicar algo increíble que vimos en la semana pasada. Ustedes, igual en América Latina, lo conocen. Esta pluma o bolígrafo. Bolígrafo, boli, si estás en España, saludos. El boli de una marca muy particular que se llama Bic. Es un boli que es transparente y que tiene como adentro un cuerpo alargado color blanco, que es donde circula la tinta de los distintos colores que tienen sus plumas o bolígrafos o bolis. A mí me ha acompañado desde que soy niño y no ha cambiado en nada el diseño de ese boli. Es decir, a la hora que estudiamos diseño y vemos artefactos que nos han acompañado y que no necesitan cambiar, o sea que permanecen y así como están son funcionales, perfectos, estéticos, etc. Esta marca, los bolígrafos Bic, son estos dispositivos que van a permanecer porque funcionan, inclusive se los han llevado al espacio porque no se taponean. O sea, son ese tipo de dispositivos que funcionan y que no necesitan cambiar ante la disrupción de nuestros tiempos, ante la IA. El bolígrafo siempre va a ser el bolígrafo y cada vez, afortunadamente, estoy utilizando más nuevamente los bolígrafos. Y lo que sucede es que para el 75 aniversario de, en particular, el modelo Bic Cristal, que es el que acabo de describir con mucho cuidado, una compañía de iluminación transformó un bolígrafo y lo hizo tamaño gigante para alumbrar un cuarto. O sea, imagínate un bolígrafo gigante. Entonces, en lugar del dispositivo blanco que va en medio, que va la tinta, ahí es donde entra esta lámpara. Y es una lámpara que la ves y dices, wow, es un objeto cotidiano, universal, tiene presencia en muchas partes de este planeta, con un diseño que todo mundo conocemos y reconocemos. Y de repente se convierte en una pieza que le da una funcionalidad y recuerdo. A mí me encantó, creativamente me encanta. Y Fer, tú cuando lo viste, porque además tú tienes una afinidad por los objetos gigantes, cuéntame qué pasó con tu cabeza. No, pues evidentemente me encantó. Es importante mencionar que quien diseña el objeto y lo lleva a este tamaño gigante y lo transforma en una lámpara, que de hecho le llamaron la Bic Lamp, es la firma italiana Celetti. Cariño, tenían que ser ellos. Tenían que ser italiano. Y sí, efectivamente, o sea, lo describiste perfecto. Es como si tomaras una pluma Bic, un bolígrafo Bic, y le dieras una pastilla de granditolina para que se hiciera grandota y está pues de ese tamaño, ¿no? Con el cuerpo transparente, de plástico hexagonal y su inconfundible tapón de color, sí, que es precioso. El inventor, Fer, es algo muy particular. Es un húngaro argentino que se llama Laszlo Biró, que concibió el modelo que ha permanecido por todo este tiempo. Wow, eso está padre, ¿no? Y por eso su origen es Bic Biró, claro. Exactamente. Pero ya después se le quitó el Biró y bueno, ya se quedó nada más Bic. Me parece interesante. Pues sí, creo que esto, más allá del capitalismo que nos vende cosas, yo lo leo en una segunda lectura y tiene que ver con la permanencia, ¿no? Y es algo en lo que yo insisto mucho, sobre todo como prospectivista que estudiamos
qué cambia, por qué cambia, cuándo cambia, pero también estudiamos las cosas que no cambian. Y a mí esas son las que incluso me llaman más la atención que las cosas que cambian. Hoy estoy en un momento de mi vida como prospectivista que más bien estoy tratando de poner foco en lo que no cambia. Y este es uno de esas cosas, ¿no? Que no, como tú mencionabas al inicio, no ha cambiado porque funciona bien, funciona perfecto, cumple. Creo que tiene los elementos que nos decían los grandes diseñadores, los elementos del diseño o del buen diseño, ¿no? Que era funcionalidad, simplicidad, etcétera, etcétera. Creo que este es uno de esos objetos que cumple con esas características y por eso es que no solamente está cumpliendo 75 años, sino que está funcionando como punto de inspiración a su vez para otros objetos, en este caso una lámpara, pero es que ahora que lo veo, pues puedo pensar que eso incluso se puede convertir en otras cosas. Es un diseño de cierto modo tan reconocido y con una experiencia de usuario buena que, de hecho, yo creo que esta es una de las marcas que tenía el lema más coherente y congruente, que era Big no sabe fallar, ¿no? Es cierto. ¿Te acuerdas? Sí. Y yo me acuerdo que para los que no sepan, yo estudié originalmente marketing y una de las cosas que analizábamos, me acuerdo que era un ejemplo, era un business case en la escuela y era justo como analizar qué eslogans eran congruentes o consistentes con los productos que se vendían y Big era uno de esos. Y yo recuerdo que es verdad porque, o sea, tú tenías una pluma Big y no fallaba. Cuando eras niño, hasta desarmabas tu pluma Bic para usarla de Cervantana. Hacías con tu saliva bolitas con tu hoja de papel del cuaderno que cupieran exactamente en el orificio de la Bic y ¡pum! Soplabas para que saliera Cervantana, no Cervantana. Como le habíamos dicho, perdón. Hay palabras que ya en mi cabeza, disculpen ustedes, pero... Y luego la volvías a armar y ya está. O sea, era increíble el artefacto. Ahora, algo interesante que pongo es, cumple 75 años desde que comenzó su fabricación industrial. Uh-huh. Claro, porque su inventor, como ya dijiste, es Big Viro y lo inventó en 1930. Exacto. Fue hasta la Segunda Guerra Mundial, 1944, cuando el empresario francés Marcel Bich adquirió los derechos de diseño y entonces se invirtió en la tecnología suiza para perfeccionar esta diminuta esfera frontal, que es la que le hace que salga la tinta exacta para poder ser utilizada en ese acero inoxidable de 1 milímetro, dándole ya el toque final al instrumento de escritura que conocemos hasta el día de hoy. Y esto nos hace recordar, Fer, que no necesariamente ante tiempos de gran disrupción, donde pareciera que la respuesta obvia es invertir en esa cosa nueva que está haciendo esta gran disrupción, es el paso seguro. De repente, cuando tienes algo tan bueno y que ha funcionado tan bien, tienes que apostar por él, porque funciona tan bien que no importa que la otra disrupción sea exactamente lo opuesto, va a permanecer y se va a acomodar en el espacio correcto. Sí, ponte a pensar lo que ha ocurrido en los últimos 75 años. Pues a todas esas cosas este artefacto ha sobrevivido, ¿no? Entonces me gusta mucho cuando entrevistan al despacho que hizo esto, que ya dije que es Celetti. Ellos mencionan una frase que a mí me encantó y es: siempre hemos jugado con el concepto de diseño basado en la memoria. Ese concepto, diseño basado en la memoria, creo que es algo que no me atrevería a decir que todo el mundo, pero sí creo que mayoritariamente se está perdiendo, ¿no? Estamos en un momento donde llega un artefacto y luego llega otro y luego llega otro y luego llega otro, que nos olvidamos de este diseño basado en la memoria. Yo tengo muy pocos artefactos actualmente conmigo que utilizo que realmente puedo decir que son diseño basado en la memoria. Incluso piensa en tu teléfono móvil, cambia cada rato, ¿no? Aunque sea un poquito, pero cambia, que la cámara, que esto. O sea, no es un artefacto que perdure inmutablemente en su condición física. Y hoy que lo pienso, insisto, tengo muy pocos artefactos que no han mutado. Y cada vez tendremos menos. Así que tendremos que diseñar más artefactos que perduren. Esto es Creative Talks Podcast. Creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. Con Fernanda Rocha y John Black. Creative Talks Podcast. Fernanda Rocha, finalmente ocurrió lo que cada año ocurre en Davos, donde, ojo, a ver, quiero poner muy en claro.
el Foro Económico Mundial no es un lugar donde se reúnen los mandatarios para tomar decisiones de Estado, sino es un lugar de ventas. Véanlo como una exposición de los países. Es una feria mundial. Es una feria mundial de ventas, donde cada representante de cada país va a vender lo maravilloso que es invertir y que los empresarios confíen en la bonanza y la estabilidad económica, política y social. Si es que en algún momento de la historia hay eso en algún lugar. Aún así, ellos se venden en ese lugar para atraer inversiones, para reforzar alianzas, para llevar una agenda que después elevan a nivel ya de gobierno para tratar de asegurar algunos proyectos macros. Y dado que el contexto de Davos en Suiza es un lugar donde esas conversaciones se pueden dar el lujo de darse sin tantos problemas que acostumbramos a ver en el mundo real, pues este foro se calentó demasiado por la postura de inicio de año que hizo Donald Trump, que ya hemos platicado en el episodio pasado, y si no, también vayan a los podcasts de Patreon que tenemos donde analizamos exactamente qué fue lo que pasó y para dónde va. Así que más allá de ser un foro para ir a vender, se convirtió en un foro para saber qué iba a pasar en los restos de años en términos políticos económicos. Y finalmente sucedió. No vamos a darle eco a todo lo que pasó en la parte de Donald Trump. Eso ya lo hacen todos los demás medios de comunicación que ustedes pueden ir ahora mismo. Sin embargo, quiero poner el foco en dos conversaciones. En realidad fueron tres, pero fueron dos muy importantes. De todas, lo vimos todo. El Foro Económico Mundial lo planchamos, lo vimos, lo analizamos y solo rescatamos dos cosas dignas de platicar aquí porque son de orden sistémico y cambian la vida. Lo discutimos ahora mismo. Primer cosa, Yuval Noah Harari, que tanto para Fernanda como para mí, más para Fernanda porque yo de hecho comencé consumiendo el pensamiento de Yuval desde un punto más naif, no era tan crítico con él, pero Fernanda me decía, oye, cuidado con los datos que maneja porque el señor se inventa datos históricos y tiene muchas no precisiones en todo lo que escribe. Inconsistencias. Constantemente. Sin embargo, eso no le quita que se ha convertido en uno de los historiadores / filósofos pop de estos tiempos. Entonces cualquier persona que se jacta de que ha leído a Yuval Noah Harari está en la conversación intelectualoide pop, filosofía que existe en el mundo, lo cual está bien, no lo estoy criticando. Sin embargo, eso le da el suficiente poder para poder ejercer su voz en el foro y tener un keynote principal. Es popular, fin. Lo popular, por eso dije pop, ¿no? Ok. Lo que hizo en ese lugar sí me pareció relevante. O sea, yo asistí para decir, a ver, Yuval, ¿qué vas a decir? Y Fer, yo quiero poner en la mesa dos conceptos que luego vamos a contrastarlos contra otra mesa, que no fue un keynote, fue una mesa de debate que la neta no debatieron nada, solo fueron a lamerse de los dos, uno con el otro diciendo somos los mismos animales en la cadena alimenticia, disfruta tu cena y festín. Fue Demis Hassabis, CEO de DeepMind, Google, y Darío Amodei, CEO de Anthropic, en donde la verdad Darío lo dio todo y Demis fue tremendamente sutil. Estas tres personas marcaron el ritmo desde mi punto de vista de lo que se va a hacer, se va a convertir en las grandes conversaciones en los siguientes años. Ahora sí, entremos al análisis. Primer tema, Harari. Harari tiene un planteamiento filosófico, no me voy a detener a hacer la transcripción directa, pero puso en la mesa dos ideas. La primera idea, una que me parece fundamental, es la siguiente. La inteligencia artificial, con los ritmos que lleva, con las compañías que la están desarrollando, con todo lo que está ocurriendo tanto en inversiones como en poder de cómputo, está llevándonos a una gran encrucijada que es esta. Para Harari, toda la cultura humana, todo el conocimiento humano, incluso la parte de las religiones, nuestras creencias, todo ha sido transmitido a partir del texto y la palabra. Es decir, nosotros cuando leemos un libro estamos adquiriendo conocimientos, cuando estamos escuchando un podcast como este podemos decodificarlo porque ha sido estructurado bajo las reglas lingüísticas de una zona o un país en particular, todo estructurado en palabras y letras que son de alguna manera combinadas para compartir este conocimiento. Y es así. Los grandes inventos tecnológicos como la imprenta aceleraron esta adopción, llegó Internet, aceleró la adopción, pero ahora llega la IA y cuidado, porque la IA se ha convertido hasta ahora, y él lo menciona tal cual, en la maestra
de las palabras y las letras. De tal manera que a partir de ahora, en este momento mientras estamos hablando, el conocimiento que habíamos adquirido había sido de humano a humano. Contenido generado por humanos, o una civilización, o un gran poeta, o un gran científico, transmitido a otros humanos en los lenguajes escritos. Pues ahora, la IA tiene todo el potencial de reescribir, reinventar, traducir, mentirnos, hacer de cero una nueva cultura. Y que nosotros la creamos porque no estamos siendo capaces de criticar, cuestionar, pensar dos veces esto que nos están transmitiendo la IA. Por lo tanto, él pone la primera advertencia: cuidado, porque la IA va a reescribir la cultura de la humanidad, va a reescribir la manera como pensamos en los dioses. O sea, ¿qué pasaría si a rato ella se proclama como el dios y nos lo transmite a nivel de las escrituras como había sido? Porque además todos los libros de religión casi inician con: al inicio solo había el verbo. Y esa parte fundamental de dónde estamos construyendo la cultura de los humanos me parece importante pensar no solo 2 o 3 veces, sino 10 veces sobre cómo estamos transmitiendo. Y ojo con lo que advierte, y esta parte es mi cosecha. Él dice que para poder lidiar en este contexto de IA, los humanos necesitamos inventarnos un nuevo algo para transmitir cultura que no sea legible para las IAs. Will AI challenge our supremacy in the field of thinking? AI already thinks better than many of us. Therefore, anything made of words will be taken over by AI. If religion is built from words, then AI will take over religion. The Bible says, in the beginning was the Word, and the Word was made flesh. Everything made of words will be taken over by AI. AIs will mass produce thoughts by assembling words, symbols, images, and other language tokens into new combinations. Whether humans will still have a place in that world depends on the place we assign our non-verbal feelings and our ability to embody wisdom that cannot be expressed in words. If we continue to define ourselves by our ability to think in words, our identity will collapse. Y entonces en mi cabeza es, wow, aquí es cuando surge la conciencia, cuando ahora el mentalismo de traducirte una idea a otra cabeza sin que pase por una mediación tecnológica va a hacer que los humanos podamos tener ahora esta capacidad de transmitir datos de uno a otro sin que se entere un tercero. Wow, suena una locura, sin embargo, en términos evolutivos de especie nos está llevando a ese lugar. Segunda cosa que pone en la mesa, y aquí seguramente Fer va a tener mucho que decir uniendo estas dos primeras ideas, es el concepto de migrantes. Y ojo, la migración es un fenómeno que hemos experimentado como humanidad en toda la historia de la humanidad. Primero éramos nómadas y nos íbamos de un lugar a otro, luego nos convertimos en sedentarios para poder cosechar y empezamos a crear economías y sociedades más sofisticadas que luego comenzaron a crear comercio entre ellas. Pero aún así había personas que se movían de una sociedad a otra o de un territorio a otro y de alguna manera surgió el fenómeno de la migración. Hoy la migración es un problema político, sobre todo de América Latina, en este continente americano, al momento de que migras a un lugar para mejorar tus condiciones de vida local, porque hay otro país que te ofrece mejores capacidades, la obviedad de esa búsqueda de dónde te vas es Estados Unidos o al norte global. Y esa migración, como la conocemos en términos humanos, ahora Harari, y aquí es donde regreso a él, la está poniendo como que hay una migración provocada por la inteligencia artificial. Pero ojo, los migrantes ya no son humanos. Los migrantes son IAs. Que no tienen visa, no tienen pasaporte, no tienen un filtro de entrada a nuestras computadoras, a nuestros teléfonos, a nuestras vidas. Y sin embargo, están ahí y estarán ahí.
y no tienen el día de hoy ningún reconocimiento ni político, ni económico, ni obligación. Simplemente son un servicio más que tiene todo este potencial de alterar la economía, reemplazar trabajos, alterar para siempre la vida de una persona gracias a estos algoritmos que la pueden manipular. Y que, ojo, para Harari, estos migrantes tecnológicos tienen solo dos orígenes. Uno, norteamericano me refiero con estadounidense, porque se está programando la IA desde ahí, y la otra, China. Vamos a tener dos grandes potencias introduciéndose a nuestras regiones, a nuestras vidas, a nuestras cabezas, a nuestra forma de pensar sin regulación, y él hace en la mesa un golpe fuerte diciendo: queridos líderes del mundo, llegó la hora de pensar en poner las reglas claras, porque esta tecnología no solo tiene el día de hoy el poder de cambiar la cultura de la humanidad, sino además orientarla únicamente bajo los intereses políticos y económicos de quien la está creando. Esos dos conceptos, más allá de todo el potencial que todos los vendedores de inteligencia artificial van a salir a decir y que es una maravilla, porque hay cosas que sí son maravillosas en manos maravillosas, en mentes maravillosas, pero en el gran status quo es el dominio cultural lo que se está jugando. The immigrants this time will not be human beings coming in fragile boats without a visa or trying to cross the border in the middle of the night. The immigrants will be millions of AIs that can write love poems better than us, that can lie better than us, and that can travel at the speed of light without any need of visas. The AI immigrants will take many human jobs. The AI immigrants will completely change the culture of every country. They will change art, religion, and even romance. And of course, the AI immigrants will have some dubious political loyalties. They are likely to be loyal not to your country, but to some corporation or government across the ocean, most probably in one of only two countries, China or the USA. Para mí el problema de estas metáforas, que por un lado podrían sonar grandilocuentes de, ay, claro, ahora la IA es la nueva inmigrante, por el otro lado me parecen problemáticas porque, primero, trivializan y desvían la atención al verdadero problema, que en este caso es la migración humana. Ya desde ahí me parece absurdo, por no decir estúpido, que haga una comparación de esta magnitud, porque la inmigración real implica desplazamientos forzados, violencia estructural, exclusión legal, vulnerabilidad, asimetría de poder, una falta y violación total a los derechos humanos. O sea, tiene una serie de elementos que son abismalmente distintos a la difusión de las tecnologías autónomas. O sea, desde ahí ya me parece un problema. Ahora entiendo por qué esa ha sido su estrategia, entiendo que lo hace de esa manera para provocar un escándalo y entonces, uno, que le presten atención más de la que ya tiene, como si hiciese falta que le hiciéramos caso otra vez a un hombre. Y por otro lado, para propagar pues sus ideas, y esta ha sido la forma en la que Harari lo ha hecho durante toda su vida y toda su carrera. Por eso está donde está y eso lo entiendo perfecto. Pero el problema con eso es que, como ya lo dije, se diluyen las problemáticas ético-políticas específicas que enfrentan los migrantes y refugiados en contextos de desigualdad mundial. Es que para él no es importante eso. O sea, claro, ojo. La razón por la cual no es importante es porque piensa que este problema es muchísimo más grande si no lo paramos ahora. Claro, que ese es un error. O sea, para mí es un error pensar eso. ¿Cómo te vas a poner a discutir? Porque de hecho en la charla, que yo también vi, porque John me dijo, tienes que ver esto, me dio como dije, claro, aquí está es que hay que ser muy críticos, hay que hacer uso de nuestra razón de manera muy crítica. Porque él menciona incluso esto podría plantear la posibilidad de darle un estatus jerárquico legal, o sea, exacto, un estatus de persona, digamos así, a la inteligencia artificial. Y dije, pues por supuesto que quieres eso, o sea, por supuesto que ese es el sueño de todos los tecnólogos y que tú lo pongas en la mesa no es casualidad. Y eso me parece... El CEO de Microsoft
dijo eso hace año y medio cuando estábamos en Barcelona, que dijimos, ¿cómo? Mientras lo estaba haciendo en tiempo real, cuando dijo que esta es una nueva especie. Ajá. Esta especie está buscando tener estos argumentos legales para ser una figura en las naciones. Correcto. Entonces, darle un estatus jurídico a un ente ya es que me parece, insisto, no solo absurdo, sino súper riesgoso, porque ya tenemos suficientes problemas con las personas que somos nosotros, o sea, con las personas, digamos, normales, en el sentido de una persona que tiene un cuerpo y un estatus legal en el mundo, como para que ahora nos vamos a meter a darles estatus jurídicos y de personas a otros entes que, uno, no terminamos de entender qué son y qué actúan y cómo actúan. Es que es absurdo, o sea, es absurdo que estemos dejando de lado los problemas reales de la migración real y que ahora nos queramos meter en esto. Y para mí es muy, o sea, me enoja porque digo, es que en serio, no sé, es como que, es que es absurdo, es como decir, bueno, ya, ahorita no nos vamos a ocupar de los problemas humanos, pero ahora le vamos a dar un estatus jurídico a la IA y ahora que ese es el tema, y ese es el tema que hay que excluirnos, Fer. Ve a dónde te quiero llevar. Y es absurdo, y tienes toda la razón, y yo no me voy a enojar, porque este año decidí hacer un switch, porque los directores, los CEOs, los presidentes no escuchan. Están absurdamente enamorados con la generación de dinero y nada más. Ya está, yo no voy a pelear contra ese flujo, ya no, porque solo me estaba enojando, estaba siendo un hombre triste en este planeta, no estaba disfrutando mi postura de vida, ya no voy a pelear con eso. Alerta de inteligencia emocional. John Black ha perdido su control emocional. Alerta de inteligencia emocional. Los siguientes segundos son de pura y total brutalidad emocional. Alerta de inteligencia emocional. Para mí, Davos y el Foro Económico Mundial es una bola de estúpidos cabrones, mujeres también incluidas, perdónenme, que solo se dedican a ver cómo generamos más dinero a partir del poder y la economía de cada una de nuestras naciones. Esto es todo. Y el día que se pone de moda cuidar al planeta porque genera dinero, lo van a hacer. Y cuando no, se avanza en un lado. Hoy no estamos hablando ni de cuidado del planeta, ni de cuidado de personas. Nada fue de eso tema en la agenda. Lo cual, de llegada, es estúpido. Pero ojo. Fin de alerta emocional. Pedimos disculpas a todos los humanos que se sintieron aludidos, pero todo lo expresado es 100% real. Fin de alerta emocional. Donde sí creo que está la cosa brutal que viene en la parte evolutiva, y por eso lo quise traer. El hecho de que se esté hablando con dibujitos, porque es lo que hace Harari, ponerle los dibujitos de lectura para que estos seres humanos en el nivel en el que están entiendan esos dibujitos. Claro que le van a dar y van a discutir el legalizar, en el ponerle una figura legal a todo lo que pasa en términos de IA, y se van a aliar por bloques de poder, y sí va a ser el bloque norteamericano y el bloque chino, y luego quien invente una tercera fuerza dentro de ese ecosistema artificial. Pero lo que puso en la mesa, lo que creativos como tú y yo leímos, porque además yo estoy muy parado ahí, es que dijo que necesitamos crear un algo para transmitir cultura entre nosotros sin que sea mediado por esas herramientas, pero ya no son herramientas tecnológicas. Y eso a mí me da mucho en qué pensar, porque en los últimos meses, si hay libros que he estado leyendo, van más allá de la ciencia y la tecnología tradicional. Tiene que ver con la conciencia humana, con la definición de ser humano. Y cuando te das cuenta que en la definición de ser humano hay mucho más que una transmisión de texto, hay conciencia, hay magia entre nosotros. Seguramente en tu familia has visto que estás pensando en la misma canción sin que la canten, y de repente los dos al unísono cantan la misma estrofa y es, estaba pensando en lo mismo. Ajá, hay una transmisión no regulada por tecnología, y probablemente en este contexto de alta tecnología donde la mediación va a ser con las IAs, los humanos vamos finalmente a evolucionar y desarrollar esas cosas que teníamos ocultas a nivel creativo. Eso me parece fascinante. Difiero un poco en el punto que esa tecnología ya existe. O sea, y eso es a lo que voy con ese comentario. Esa tecnología tiene que ver con el resto de nuestras inteligencias. Es decir,
no solo la intelectual, que es a través de la cual podemos generar el verbo, las palabras y eso. Ese es otro de los datos falsos de Harari, donde dijo que el ser humano solo transmite cultura a través de las palabras. No es cierto. Y hay estudios antropológicos que lo comprueban. O sea, si tú te lees la historia de la humanidad, ahí claramente ambos David, Graeber y Grenville, te explican cómo es que transmitimos cultura más allá de las palabras. O sea, la transmitimos con un montón de elementos que tienen que ver con emociones, sensaciones. O sea, somos seres sensoriales, somos seres cogniscientes. Es decir, tenemos muchas cualidades. Temas que, por ejemplo, en nuestros orígenes, nuestros pueblos originarios ya sabían leer, usar y modificar. Y que llegó todo este pensamiento occidental a deshacerlo. Entonces, para mí es, ok, coincido en que si la IA va a ser, que no creo, o sea, para empezar no creo, y esta inevitabilidad que parecieran vendernos él y todos los que hablaron en Davos, yo sigo creyendo en que eso no es inevitable. O sea, para mí sigue siendo no inevitable. Ahora, no niego que, como dijimos en el episodio pasado, la IA ya está embebida en un montón de cosas. Eso no lo niego. Pero no creo que sea inevitable escapar de ella en el sentido de que forzosamente tenga que estar controlando tu vida. Eso no lo creo. Y ahí es donde entran nuestras inteligencias humanas. Pero ¿cómo? Esto es una contradicción. ¿Cómo vamos a invertir o a desarrollar? Y que yo no lo veo ni siquiera como algo evolutivo, porque ya está ahí. Evolutivo sería que no lo tuviéramos y ahora lo vamos a tener. Para mí no tiene que ver con evolución, tiene que ver con conciencia y redescubrimiento de habilidades que ya están ahí. Para mí una palabra que todo ese grupo de personas que han descubierto esos libros y que han escrito por siglos y siglos y milenios, el verbo es recordar. Recordar lo que ya somos. Sin embargo, todas las capas de reglas que están encima de nuestro ser, donde te dicen el dinero es lo más importante, lo segundo es la familia, y adivina por qué, porque te procreas y creas más seres dentro de ese sistema, no porque les interese cuidar a los humanos, sino les interesan los consumidores humanos. Fuera de esas reglas, hay una capa de conciencia y conocimiento que no nos fue transmitido, porque si se te transmite, perderían ellos el poder sobre ti. Ahora, incluso pienso en los últimos avances en donde se ha comenzado a explorar que la cultura se transmite genéticamente, y eso es otro nivel o sea, lo que quiero es, hay que desmontar esta declaración que hizo Harari de que solo con las palabras, eso es mentira y es un absurdo, porque es simplificar al humano y a nuestra humanidad en general. O sea, eso no es. Pero eso hace Davos. O sea, no es un foro científico para hablar. No. Es una claro bala en donde tenías que simplificar con dibujitos dónde estaba tu tesis y dónde está el riesgo de tu tesis en 20 minutos. O sea, y estos CEOs, bueno, las juntas que tenemos con ellos es, solo tienes 15 minutos para explicarle algo complejo que requiere meses. Ese es el nivel de absurdismo que tienen en términos del discurso. Yo no estoy defendiendo a Harari, solo estoy diciendo, tenía tan poco espacio para disparar la bala, la disparó porque tenía que ser simplista. Sin embargo, el efecto que tiene gente que sabemos leer las cosas a profundidad como nosotros, podemos ponerles estos colores de lectura donde lo simple lo volvemos complejo y sistémico. Mira, tan no transmitimos la cultura oralmente que si fuese así, en las empresas bastaría con decirle a la gente, tengamos cultura, y se haría la cultura. Es ineficiente, ¿cierto? O sea, la cultura, la reproducción cultural es un proceso bien complejo. Pero ahora, volviendo al tema de, entonces, ¿qué sí podemos hacer? Porque Exacto. No hay que enfrascarnos en lo que Harari dijo o lo que está mal en Harari, sino, ok, de esto lo que yo rescataría, y que más que rescatar es resaltar, tiene que ver con justamente trabajar en nuestras otras inteligencias. Sí, por un lado hay que trabajar en la inteligencia, digamos, que tiene que ver con lo intelectual. Tienes que prepararte, eso es un hecho. O sea, aprender no debería ser algo que habría que hacer forzosamente, solamente para obedecer las demandas laborales de algo. Aprender debería ser un proceso de descubrimiento y redescubrimiento diario. Y que si no tienes curiosidad de aprender, pues entonces por ahí se debería comenzar, ¿no? ¿Cómo fomentamos esa curiosidad?
Pero también están las otras inteligencias, las inteligencias que tienen que ver con lo emocional. Y no me refiero a la inteligencia emocional performativa de, ay, no llores enfrente de la gente. No me refiero a ese tipo de inteligencia, sino el realmente conocer tus emociones y sobre todo entender de dónde vienen. Que eso tiene que ver con un trabajo mucho más profundo, ¿no? Incluso a veces acompañado de un profesional de la salud mental para transitar eso. El problema con todo esto es que esto que estoy diciendo requiere varios niveles, no solamente de conciencia, sino de privilegio, ¿no? Y ese es el problema, y para mí por eso me parece incluso insultante estas palabras de Harari, porque él parte de donde todos estamos en contacto con la IA. No, mi ciela, o sea, vete a cualquier colonia de cualquier lugar de esta ciudad. O sea, yo el fin de semana, o sea, hace un par de días, fuimos al mercado. Allí no hay IA. Ahí está la señora vendiendo sus frutas y verduras sin IA, sin imaginar esto. Claramente no está hablando del mundo presente. Lo sé. Está hablando de lo que se puede convertir en menos de 2 décadas. Mira, si en los 90s Harari, en lugar de hablar sobre IA, ¿no?, tuviera esta misma edad para hablar en los 90s y hablarnos sobre los riesgos del Internet y te dijera, oigan, es una plataforma fantástica, es inevitable, va a ocurrir en la humanidad. Pero espera, y cuidado con nuestra generación que crece en el mundo cultural digital, necesita toda esta infraestructura para apoyarlos. Si lo hubiera dicho, probablemente tú hubieras dicho, no, mi ciela, todavía la escuela en el presente no estaba implementado. Hoy, 2 décadas, casi 3 después de eso, ya vemos los efectos de un manejo no correcto de la internet y todo lo que inventamos. Pero hoy sigue sin estar implementado al 100%. Estamos en 8 de cada 10, Fer. O sea, hoy los datos, dependiendo de dónde vayas, desde 7 de cada 10, 8 de cada 10 humanos están conectados, dependiendo de los datos a donde vayas. Sí, pero eso no los hace usuarios de internet. Estoy de acuerdo, pero están inmersos. Aunque tú no seas usuario, lo padeces o lo disfrutas. Ellos igual no entienden cómo funciona la banca electrónica, pero reciben quizá un sueldo en su tarjeta de débito de Banco Azteca. Y no entienden nada de lo que hubo atrás para estar conectado en una economía conectada. Sin embargo, son un usuario, aunque no lo entienden. Por lo tanto, aunque no sean un usuario de internet, son beneficiarios o afectados de esa tecnología. Sí, lo comprendo. Ok, la IA va a ser exactamente lo mismo. Los datos que estoy viendo de adopción, lleva 3 años en esta generación y ya 1 de cada 10 humanos en el planeta usa la IA. Y hay países donde ya son 6 de cada 10. Y estoy hablando de Arabia Saudita, por ejemplo. Entonces, en la foto global, ahora es 1 de cada 10. Una velocidad mucho más rápida que la que tenía Internet en su adopción. Entonces, yo sí no veo con locura. Yo no veo con locura el advertirle a los humanos lo que no podemos, más bien, lo que podemos perder si no comenzamos a hablar desde ahora, aunque no estén en nuestras calles. Y que o sea, en tu planteamiento es, ¿tendríamos que esperarnos a que estén en nuestras calles para actuar? No, tendríamos que anticiparnos a esos momentos para poder discutir, por absurdo que sea, en el presente, estos temas. En realidad tendríamos que resolver primero los problemas humanos antes pues ya de se meternos fueron. Pues es que eso es lo que no está bien. Eso es lo que me hace enojar a ti y a mí, de que nadie de los líderes está poniendo atención a resolver lo verdaderamente urgente y ahora ya traes en la agenda otra cosa que además piensan que por meter IA se resuelven los problemas humanos. Absurdo, ¿cierto? Tú lo dijiste. Es que lo absurdo es que en dado caso que tú y todas estas personas tengan razón de que en un menos de una década todos van a estar, sí, y también en menos de una década vamos a estar 4 grados arriba de lo que deberíamos estar. Vamos a estar sin alimentos, vamos a estar con la máxima pobreza que hemos vivido, van a morir personas por enfermedades, también vamos a estar. Y en eso nadie está hablando. Nadie, porque no genera dinero para ellos. Y es horriblemente malo. Y no van a comer IA. Por más IA que tengan, eso no lo va a solucionar. ¿Y no te parece absurdo que no lo piensen? O sea, es como, no sean imbéciles. Por eso dije esas palabras. Son estúpidos e ignorantes. Sí, pero de alguna forma estás defendiendo el argumento de que qué bueno que esté pensando en eso. No, a ver. Lo que dijo me despertó a mí esta idea. ¿Es el salto evolutivo que estábamos buscando los humanos para recordarnos? Y yo no creo que estemos buscando un salto. Entonces no hay salvación, porque entonces es que a eso voy. Fíjate, eso es el punto clave de toda esta historia. Que
si nosotros nos creemos estos cuentos, justamente a donde vamos a terminar yendo, o el camino que nos lleva a esto, es justo es que ya no hay salvación. Y eso es en lo que yo estoy en contra. Yo sí creo que hay salvación, siempre y cuando volteemos a ver y trabajemos en desarrollar el resto de nuestras inteligencias. No solamente nuestra inteligencia intelectual o nuestro saber del mundo, sino también esos saberes que son igual de valiosos que tradicionalmente, como dices, algunas culturas ya practicaban y que algo de eso tiene sentido, puesto que tenían un contacto y una percepción distinto con ellos mismos, con la naturaleza y con los seres vivientes del planeta. Entonces yo más bien lo que creo es, en lugar de estar creyendo estos discursos y dar por sentado que es inevitable y dar por sentado que no hay salida y dar por sentado que todos vamos a tener IA y un robot en casa, como dijo Elon Musk, más allá de eso, lo que yo creo es, sí, ok, imaginemos un futuro en el que eso pasa, pero eso no nos va a salvar. O sea, aunque tengamos IA y robots en casa, eso no va a resolver las situaciones de fondo. ¿Y cuáles son las situaciones de fondo? Las situaciones importantes, que son las que siempre nos han competido, que es quiénes somos como humanos, por qué estamos aquí, qué estamos haciendo, cuál es nuestro propósito y qué sentido tiene la existencia. Eso es lo que realmente deberíamos estar trabajando, quienes podemos y tenemos el privilegio de hacerlo, porque sabemos que hay mucho porcentaje de la población que en este momento no está pensando en esto, porque está pensando en subsistir, y eso es lo que ocupa el 100% de su mente. Entonces, las personas que tenemos el privilegio de haber recibido educación y que de alguna manera u otra sobrevivimos, aunque estamos conscientes de que estamos más cerca de ser un homeless que de ser el hombre más rico del mundo, pues somos las personas que al final del día tendríamos que estar haciendo uso de nuestra razón y tendríamos que estar dejando de creer 100% las verdades, y lo pongo entre comillas, que nos dicen estos hombres blancos de cierta perspectiva global, y cuestionarnos cómo esto afecta y nos afecta en nuestros territorios, porque sí es una cosa, sí es verdad. Esto tiene opciones de, o vamos a padecer todos los resultados y las consecuencias de este desarrollo tecnológico, o lo vamos a disfrutar. Y eso, la única forma de hacerlo es cuestionando, no tomando de cierto y diciendo, oye, sí, qué buena idea que lo y ahora es una migrante. Pues no es buena idea. Buena idea desde qué perspectiva. Y eso es lo que tenemos que cuestionar. Yo estoy 100% de acuerdo contigo. Sin embargo, ¿cómo nos ha ido cuando elevamos esta conversación y no está en la agenda de ninguno? De ninguno. Nadie está en esa agenda, a menos que estuvo de moda. Después de la pandemia, yo sentía la luz. Es de, wow, estos temas se elevaron. Se elevó la conversación de equidad, se elevó el tema de cuidado planetario, se elevó, y en muchos países inclusive le dieron figura a la naturaleza como un miembro más del modelo de negocios. ¿Y hoy? O sea, desde el año pasado que llegó Trump, se fue saliendo de todo eso, y te dije, lo dijimos en este podcast, el movimiento de Trump va a empezar a que el resto de CEOs haga lo mismo. El foco hoy es el profit. Eso lo sé, pero Ya eso está. no quiere decir Entonces, que no por nos eso ha- todos tengamos que No. creer lo mismo. Por eso este podcast existe, Fer, para cuestionarnos dónde está. Yo sí creo una cosa, yo sí creo en el futuro, yo sí creo en la esperanza, pero ojo. No lo están haciendo a nivel sistémico. La chamba la va a hacer individuo por individuo. Es decir, esto que tú dices de cómo ponemos e invertimos tiempo en desarrollar estos nuevos conocimientos, perdóname, Fer, ni la Secretaría de Educación Pública de ningún país está haciéndolo, ni lo va a hacer, porque no es productivo a la demanda del Producto Interno Bruto que ellos necesitan para generar a la masa crítica de personas que esté a favor de ese desarrollo, único factor económico por el cual es aplaudido o no un país o gobierno, no por la capacidad de conocimiento que despertaste en el ser humano. Eso nos toca a ti y a mí. Es decir, abandonaron a los humanos. Lo que está pasando hoy con la foto de Davos es que nos están diciendo en nuestra cara sus intereses, su visión, su agenda, y para nada es una agenda humanista. Es una agenda basada en principios económicos y nada más. Y por eso yo quise rescatar dónde estaba la oportunidad, y coincido contigo y la resalto. Esa es la conclusión de esto. Si ya sabes que en Davos van a jugar ese juego y son esas las reglas de este videojuego, y tú y yo somos los que habitamos el videojuego para jugarlo,
pues mira, no va a haber un apoyo del gobierno, ni de una compañía, ni de nadie, excepto tu propio interés y conciencia en invertir en esto. Te va a tocar a ti. Y que además creo que también no es cargar con la responsabilidad en nuestros hombros como individuos. Y ahí es donde viene y cobra sentido el poema que introdujimos al inicio. Exacto. Tiene que ver con la comunidad. Hoy, pues bien, no hoy, pero este mes en la comunidad de Blackbot estuvimos hablando de los alimentos y cómo lograr esa soberanía de alguna manera, en la que ya nos dimos cuenta que el alza de precios, la inflación, la escasez de algunos alimentos está provocando que las personas ya nos pensemos o nos repensemos dónde compramos, a quién le compramos, y eso es lo que a mí me parece muy, muy certero y como una respuesta muy viable, el decir, a ver, igual ya no voy a comprar en X supermercado, no quiero decir tampoco marcas, pero igual ya no voy a ir al supermercado porque descubrí que en mi colonia, en mi comunidad, hay un productor local que trae verduras del pueblo de aquí al lado, y eso es justamente a lo que yo me refiero con comunidad. Tenemos que voltearnos a ver a nosotros mismos, porque no sé si en algún momento fue así, pero ya no tenemos la ayuda de nadie. Porque como tú dices, nos han abandonado a nuestra suerte, pero si nosotros somos capaces de reunirnos y hacer colectivos, y estoy poniendo ahorita el ejemplo de los alimentos porque es lo que yo vi en la comunidad en este mes, donde mucha gente inclusive dice, oye, yo ya siembro en mi casa un pequeño huerto, ya tengo lechuga, ya tengo pues hierbas aromáticas que son las que son más nobles de cosechar y más fáciles de cosechar, o personas que hacen composta. Yo ya veo en esa comunidad un cambio de personas que se están cuestionando y que ya sé, no somos miles de millones, pero somos un grupo de personas que a su vez están influenciando o tratando de influenciar su círculo inmediato. Y eso es para mí lo más importante. Y en esas conversaciones de alimentos no está la IA. Porque no, y ni lo siquiera que prima, están los CEOs de estas compañías. Lo que prima ahí es cómo yo sobrevivo a la escasez de alimentos o a la inflación de los alimentos y logro, además porque es un reto, alimentarse sanamente, ¿no? Entonces creo que eso es a lo que al final nos referimos con voltear a ver nuestras otras inteligencias. Y también otras inteligencias tienen que ver con crear otros tipos de intercambio. Algunos en el grupo decían, yo no compro verduras porque hago trueque. Exacto. Yo dije, wow, o sea, eso es. Sí. A mí me encantaría hacer trueque. Yo aquí todavía no logro establecer, pero como que digo, claro, porque si queremos, eso requiere movilización. Sí. Eso requiere una intención. Eso requiere un ciudadano activo, no pasivo. Y a eso me refiero con despertar y cuestionar. No solamente señalar y criticar a quien sea que tú quieras criticar, sino también con ese mismo dedo con el que señalas, es que sea ese mismo dedo el que indique el camino de hacia dónde podríamos ir. Me encanta. Esa es la conclusión y la razón por la cual abrimos este conversatorio en Creative Talks, porque no se volvió un podcast más, Fer. Estamos debatiendo dos cosas que tenemos un punto en común. La agenda global ya no la están diciendo. Ya está pública. Hay que leerla. Sí. ¿Cuántos de ustedes conocen personas que están todos los días leyendo esto? Casi nadie. Entonces estás bajo el juego de ellos y vas a padecerlo. Pero cuando escuchas este podcast es porque estás en activo preguntándote, y es nuestra labor decirte por dónde sí jugar para anticiparte. Porque al final del día ellos están utilizando conocimiento para hacer esto. Utiliza el propio juego para anticiparte a ellos, que no te tome por sorpresa. Y sí, Fer, este tema de hay un espacio mensual y no es el único en el mundo. Explora todo lo que esté a tu alcance. Y Futuros Creativos es gratuito y ocurre una vez cada mes y está dispuesto para ti y lleva ahí 1 año con 1 mes que te lo ofrecemos gratuitamente. Está nuestra comunidad donde se comparten recursos. Úsalas. Usa esta y todas las que puedas para poder anticiparte. Solo conectando y para cerrar este gran bloque de análisis inicial, todo lo que pasó con el resto del conversatorio, por ejemplo con Darío Amodei, que es el CEO de Anthropic, me voy a quedar con él. El otro no dijo nada. Fue nada más a mostrar una postura políticamente. Sí, políticamente sin meterse en ningún color, ni siquiera responsabilizarse de lo que está haciendo, ¿vale? Pero Darío sí tiró el dardo. Y aunque tira el dardo, me deja saber dónde está.
Por ejemplo, cuando hablas de estos temas, hablamos de esto que tú y yo acabamos de despedazarnos, tú y yo, por hablar de un punto en donde estamos de acuerdo. Él solo piensa que todo ese conflicto se le viene a la mente en una película. Contacto. Y básicamente es una película que a mí me gusta cuando la vi de niño, con Jodie Foster, que habla de la creación de una nave que va a viajar hacia donde ellos están, los extraterrestres, y que cuando corren el experimento, pues los humanos no logran entender qué fue lo que pasó. Ya descubran la película para que, si no la has visto, veas de qué se trató. Bueno, para él es exactamente lo que estamos viviendo hoy. Si no nos hacemos, para él dice que la pregunta más importante es la que, cuando los contactes, ¿qué pregunta les vas a hacer? Ese es su tema. Porque él ya ve a la IA como una nueva especie. Él ya la ve como, oye, cuando logren dominarnos, ¿qué le vamos a preguntar? Así le pregunté, o sea, ¿cómo nos dominaste? ¿No? ¿Sabes? No hablan, cuando hablan sobre esta responsabilidad que tienen al jugar con el bando norteamericano, dicen, es mercado. O sea, su respuesta es mercado. Ellos o nosotros. Y no se va a desacelerar para ellos. Nosotros no vamos a parar. Dice, para parar este tema de la IA requiere de un esfuerzo global de todas las partes, parar. ¿Y sabes cuándo va a pasar eso? Nunca, no ha pasado. Nunca ha pasado en la historia de la humanidad. Ellos están muy claros que la victoria la están desarrollando, la están investigando, la están invirtiendo ahora mismo y no la van a parar. Aunque tengan que morir 6.1 mil millones de personas, que es el dato que tienen en cabeza todos. No les importa. Si al final del día hay un solo humano y dice, ganó Estados Unidos. Les importa el resultado final. ¿Quién ganó? Cuéntanos quién ganó después de haber despedazado todo. Estados Unidos. Ya está. Con eso les basta. Así de ridículo. Esto es lo que leí en este trío de personas. Y ya no hablo de Elon Musk, porque tú lo dijiste, Fer. Elon Musk está en otra liga. Ya tanta marihuana ya le quemó las pocas neuronas que tenía. Honestamente, querido humano, si tú llegas a hablarme de Elon Musk hoy y usarlo como referencia, no lo hagas. Porque en automático lo veo como no lo hagas. Sé crítico contra todo. Lo que estamos haciendo ahora es rescatar este highlight que ocurrió en el Foro Económico Mundial, donde la agenda, la primera, era la postura de Trump, y ya la conoces, y la segunda, cuál era la postura de la IA. Y hoy se fueron todos con la postura de hay que invertir, es lo que sigue, y no me importa si es el día de hoy hay que regularla o no, eso lo van a hacer los políticos. Y la foto de los políticos es, no estoy entendiendo nada. Si este podcast te ha gustado, recomiéndanos, déjanos un like, un comentario o suscríbete a Creative Talks Podcast. Creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. Con Fernanda Rocha y John Black. Creative Talks Podcast. Eso nos lleva a un documento, Fer, que tú y yo analizamos cada año para saber cómo se mueve, y sí que se ha movido en esta edición. Hablamos del Global Risk Report del Foro Económico. Y esta es la edición 21ª, es la 21 edición que se hace este informe anual, que sin duda marca una fotografía de qué es lo que está pasando, al menos en su agenda, que lo que consideran importante de analizar para los riesgos de mediano y largo plazo. Quiero mencionar algo del por qué hacemos esto, porque es doloroso, evidentemente, meterte a un estudio para ver dónde están los riesgos de la humanidad. Esto implica saber, o sea, la responsabilidad que tú pones en la mesa, Ferdo, sobre necesitamos desarrollar todas nuestras capacidades de conocimiento. Esto también es conocimiento, y también necesitas saber que el Foro Económico tiene este reporte para decirnos, mira, estamos viendo estas cosas no estables, inciertas, con riesgo, porque se toman decisiones a partir de ahí. Y por eso, Fer, la pregunta importante de este foro, de esta pregunta, de este reporte a la hora que lo entrega, es no es si va a pasar, sino cuándo va a pasar. Porque es lo que va a pasar. O sea, ya no estamos dudando de que pase o no, estamos solo preparando, sí o no, los escenarios, la cooperación estratégica, la responsabilidad intergeneracional que va a conllevar enfrentarnos a estos escenarios que van a pasar. Hoy el reporte lo dice textual, ya no es un podría pasar, es un va a pasar.
Solo estamos poniendo la línea de la pregunta, es el cuándo. Y nosotros evidentemente al momento que la tomamos y la reportamos para ustedes, no es para darles un freaking, no es para que tengan miedo, no es para que corran y se desuscriban de la vida. No, es para que entiendan el color y la temperatura que va a tomar los siguientes meses y años en la humanidad y tomen una ventaja de eso. Yo nada más resaltaría que esto no es tal cual lo que va a pasar, sino lo que se percibe que va a pasar, porque es muy importante que esto es una encuesta y una encuesta es percepción, pero lo que sí nos da es la percepción que se tienen hoy en este momento las personas de las posibilidades y los riesgos del futuro. Tan es así que me gustaría iniciar este análisis diciendo que el año pasado en los riesgos de corto plazo, la preocupación era la desinformación y la pérdida de información. Eso estaba en primer lugar. Y la confrontación geoeconómica estaba en noveno lugar. Sí. Eso solo fue el año pasado. El año pasado. Este año ahora está la confrontación geoeconómica en el lugar número 1 y ya no nos importa la desinformación, sino ahora en primer lugar está esto. Entonces, para que vean cómo va cambiando, no se mantiene ningún reporte. Yo hice un análisis, créame, hice un análisis de los 20 reportes de los últimos años, antes de que lanzaran este de 2026, y nunca se ha mantenido. Siempre ha estado, ahorita nos preocupa esto, mañana lo otro, pasado mañana esto. No, por eso no es algo que va a pasar, porque nunca ha pasado. Lo que sí es una percepción de lo que nos está importando y de lo que consideramos riesgoso en el momento actual. Claro que es una percepción y claro que es la agenda del Foro Económico, pero Fer, sí nos está pasando. O sea, no laves el reporte diciendo que no es la realidad. No es el 100% de la realidad. En eso estoy de acuerdo contigo. Pero en la percepción de la realidad que detona acciones a las compañías y en la toma de decisión de políticos, económicos, compañías, directores, etcétera, es esto. Porque es lo que están percibiendo, aunque no sea la realidad del mundo de lo que percibimos cuando tú y yo salimos y observamos realmente lo que no está en datos, aunque no sea eso, para ellos esto es la realidad. Entonces, por ejemplo, la confrontación geoeconómica que ellos consideran lo más importante del día de hoy, date un vistazo al mundo o en las prioridades de los medios informativos y todo es geoeconomía, confrontación. Y sí, ahí está, es la realidad. Aunque tú vayas al pueblo más feliz de Guanajuato y veas que todo el mundo sigue transaccionando con su maíz y frijol y no les importa lo que diga Trump, a menos de que sea alguien que van a regresar a Estados Unidos porque sus hijos están trabajando en Texas. Y eso es su mundo. Y ciertamente esto no está reportado ahí, pero se siente en la temperatura global. Sí, yo no decía que no es la realidad, sino más bien que es tan volátil que puede cambiar de la noche a la mañana. A eso me refería. 100% real. Ahora, por ejemplo, el tema de misinformation y desinformación y pérdida de información. Pasó a segundo término, pero ojo, con la llegada de la IA, y esto es un tema que se ve a 10 años, ellos lo mantienen en el lugar número 4, pero ahora con la IA creando todo el contenido, lo que decía Harari, perdón por ponerlo en la mesa, sé que no te agrada, lo dije desde el inicio, pero cuando la IA genere todos estos mecanismos de información falsa, que a la gente le da igual y no logra detectar qué es falso y qué es verdadero, y que cree toda esta desinformación, pues ese va a ser el nuevo tema cultural y va a ser el tema número 1, pero en su agenda va a ser el número 0, porque va a estar ahí ya insertado. O sea, sigue ahí el tema. Y mientras tanto, temas como la contaminación están en los últimos lugares. O sea, ahorita no andamos preocupados por el planeta. Sí, lo pasaron. Pero pregúntanos en 2030, cuando ya sentamos las temperaturas, ahí seguramente la contaminación va a estar en primer lugar. Mientras hablamos ahora mismo, Norteamérica está atravesando un fenómeno ártico. Y seguro Trump, que se salió también de todos los acuerdos de cuidado del planeta, seguro está pensando que esto es un evento natural, que no tiene nada que ver con la hiperindustrialización que está moviendo el día de hoy. Sí, totalmente de acuerdo. Este tipo de reportes, y voy a solo poner el top 5 de lo de corto plazo. Ya dijo Fer, la confrontación geoeconómica, la segunda la de falta de información o pérdida de información y desinformación. La tercera es la polarización social.
Tema que, ojo, lo que pasó en este podcast, hubo polarización, aunque estuvimos hablando del mismo tema. Imagínate en los lugares confrontados ideológicamente. No, pero ahí estás confundiendo los conceptos, porque polarización es algo totalmente distinto a estar en desacuerdo y a discusión. Y eso quiero dejarlo en la mesa. La polarización es un punto en el cual las personas no logran ponerse de acuerdo ni siquiera a través del debate o el intercambio de ideas. Entonces, lo que aquí pasó no es polarización. Fue una discusión, un debate, una confrontación de ideas, pero no es polarización porque la polarización excluye el diálogo. 100% de acuerdo, e inclusive en la polarización se pide a un ganador, lo cual eso no es correcto. En una discusión tiene que haber un punto de unión entre los dos puntos de vista, y lo más interesante de una discusión o un debate es que el otro logra entender lo que el otro está exponiendo. Y no hay un ganador, y a veces no hay acuerdo o no hay consenso, y cada quien se va con las ideas con las que llegó. Por eso te digo, aquí no hubo polarización, porque aquí sí estamos abiertos al diálogo y a la discusión. Así es. Cuarto, eventos de clima extremos. O sea, cuarto, y ya está pasando, ¿no? Ahorita pasando con el Ártico. En América del Sur están atravesando temperaturas altísimas, en fin. Esto ya no es debatible, está ahí. El quinto, el conflicto armado Estado, son conflictos de Estado locales armados. Básicamente lo que está pasando en distintas regiones del planeta, inclusive hasta en 2 naciones que están provocando un conflicto y los que vienen. O sea, es muy fácil previsualizar algunos de los conflictos que ya están calientes, que solo están esperando un chispazo y un momento contextual para hacerse. Hablo de, por ejemplo, una China-Taiwán ya pasando, o sea, ese tipo de situaciones. La sexta, la ciberinseguridad, la inseguridad con plataformas tecnológicas. Cibernética. La 7, inequidad. La 8, la erosión de los derechos humanos y las libertades. La 9, la contaminación, que como tú dices, Fer, debería ser una de las top 2. Y la número 10, la migración involuntaria o el desplazo. Sí, desplazamiento forzado, que a eso me refería con las prioridades que deberíamos tener. Y tan solo hablando de que ven hacia 10 años, pero como tú dices, esto va a cambiar de acuerdo a si están contentos, enojados, tristes o optimistas. En el top 5, en el número 1, tienen eventos extremos de clima. En el 2, la pérdida de biodiversidad. O sea, lo sabemos, pero lo estamos dejando en visto. A 10 años. Sí, es como... Estamos costeando nuestros propios problemas. La tercera son cambio crítico de los sistemas del planeta. La cuarta, sí, todo el tema de información. La quinta, tecnología de inteligencia artificial y estos resultados conflictivos que va a traer la IA, como ya saben, no lo ponen como pérdida laboral o consumo de recursos naturales. Le ponen outcomes adversos. Exacto, bien limpios. Ahí nos quedamos porque sí es interesante voltearlo a ver, sí es interesante saber dónde está la atención de todos, cómo está la agenda. ¿Y qué tanto, en serio, qué tanto están desplazando los temas que sí son importantes? Y quisiera anexar, ya como la parte final del podcast, un tema que va pegado y que me parece importante tomar, solo para mencionarlo. La ONU, las Naciones Unidas, publicaron el 20 de enero el informe Global Water Bankruptcy, que es la quiebra, como la conocemos, del agua global, que no significa que se seca el planeta, sino que los recursos planetarios de extracción de agua para beber, que permite la vida, sí están en un déficit, sí han quebrado. Lo cual no significa que nos volvemos secos como planeta, sino que la vida y los sistemas que dependen de que el agua esté equilibrada nos lleva a una bancarrota, no solamente económica, sino de vida en el planeta. Sí, porque... Claro, muchas personas van a pensar, oye, pero si el planeta es más agua que tierra, es verdad, pero no toda esa agua se puede utilizar para consumo ni para priorización de la vida. Entonces es ahí donde estamos en un déficit o en una bancarrota. Y esto, bueno, evidentemente tiene que ver y tiene una explicación que es multifactorial, no solamente se debe a un fenómeno en particular,
pero hay un fenómeno que sí ha afectado mucho o que es el que más influencia ha tenido, y es la extracción de aguas subterráneas, que ha contribuido, según el reporte, a un hundimiento significativo del terreno en más de 6 millones de kilómetros cuadrados, incluidas zonas urbanas donde viven cerca de 200 millones de personas. O sea, no es como hay un problemita que ocurrió en una isla donde solo había 3 personas, no. Esto ha ocurrido sobre todo en Asia, en Yakarta, en Bangkok, en Ciudad Ho Chi Minh, que son ejemplos donde ya esto ha tenido estragos bastante graves. Y por otro lado, como sabemos, la agricultura es el mayor consumidor de agua en el mundo, que tan es así que es responsable de aproximadamente el 70% de la extracción mundial de agua dulce. O sea, es muchísimo. Es brutal. Y es tan importante este reporte porque ahora sí, esto debería ser prioridad 1, no la fucking AI. ¿Por qué razón? Lo platicamos en el Futuros Creativos, al momento que estábamos platicando sobre el futuro de los alimentos. Al tener una bancarrota de agua, y ojo con el dato que va a dar el reporte, 3,000 millones de personas son la masa de personas que se van a ver afectadas en estos primeros efectos. ¿Cómo se van a ver afectados? Por sequías, por supuesto, pero no solamente por sequías, sino porque todo lo que está conectado sistémicamente al agua, como los alimentos, la energía producida por las hidroeléctricas, los riesgos para la salud, las presiones migratorias, etcétera, están ligados a esto. O sea, sí, imagínate, nosotros en México, que comemos maíz en muchas capas de uso, como tortillas, hoy la tortilla te cuesta $1, bajo esta presión te va a costar $10. Por eso se habla de bancarrota. La cadena de cosas que van a incrementar, porque ya no se puede obtener solamente el maíz, cuesta más caro, sino ahora mantener el resto de la canasta básica que necesita agua, incluida tu vida, van a incrementarse. Es decir, este tema de 3,000 millones de personas afectadas en esta primera fase no es un tema menor. Ahora, el riesgo con esto y la urgencia de hablar de esto es que más de la mitad de la producción mundial de alimentos se concentra en zonas donde ya hay problemas de agua. Y no vayamos a ver Asia y estas zonas, veamos aquí en México, donde tú nos estás escuchando, seguro muchos países, por ejemplo, que todavía no sienten este golpe, como podría pensar Colombia o algunas zonas donde dicen, no, pero aquí sigue lloviendo. Llueve todos los días. Claro, ¿no? Pero adivinen, eso es bueno y malo, porque adivinen ahora las guerras, por eso se habla de las guerras del agua. Porque cuando esto llega a un punto crítico, cuando ya nos hayamos cansado y hastiado de hablar de la IA y nos demos cuenta que por más IA que tengamos no vamos a resolver los problemas de fondo, entonces las guerras ya no van a ser por IA, ahora van a ser por agua. Solo piensen en una cosa, Groenlandia, ¿qué es? Agua en el refrigerador, ¿verdad? Más allá que petróleo. En serio, en la lectura del mundo, sé que los medios de comunicación no se los van a decir tal cual, pero ¿no les suena que haya provocado este conflicto por las reservas de agua? Sí, claro, es un espacio geopolíticamente interesante. Sí lo es, pero son las reservas. Estas guerras por el agua ya comenzaron, solo que están disfrazadas de otros intereses para que la gente no vea dónde está el interés. Y por eso nadie habló de este reporte de la ONU. Es más, se sale Trump, ya la ONU se burla de la ONU, ¿sabes? Como diciendo, no, son una bola de imbéciles. Y el mundo no hace estos cuestionamientos profundos. Ahora, esto, además de todo lo que ya dijimos, está afectando no solamente los millones de kilómetros cuadrados de tierras, que es impresionante, y se entiende porque somos millones de habitantes, pero también lo que está provocando estas sequías es la frecuencia, intensidad y aumento acelerado de las temperaturas globales. Por eso les decía, si en 10 años vamos a estar bien conectados a la IA, pero bien muertos de sed también. Sí, y la IA, ¿cuánta agua consume? También, que ese es otro tema. Y eso tampoco te lo van a decir, pero te van a decir, no, es mega importante la IA. Sí, por supuesto, lo más importante. No lo es, pero en su agenda sí lo es. Por lo tanto, no van a parar, lo van a seguir haciendo. Pero ahora, tú al enterarte de estos temas, lo interesante es, ¿qué puedo hacer? Pues desde ya, querido ser humano, valora el agua que tienes y ve preparando tu estilo de vida para que no sea una disrupción
sino que tú ya estés adaptado al cambio. Estás conectado a Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Creative Talks Podcast. Y con esto llegamos al final de Creative Talks Podcast. Lo sé, yo también lo siento, tú lo sientes también, Fer. Es un episodio en el cual te da un Polaroid del momentum que estamos viviendo como humanidad, dónde están las prioridades de quienes están tomando las decisiones y por lo tanto hacia dónde nos estamos moviendo como humanidad. Yo lo digo casi de manera de broma, pero no es broma. El juego se está convirtiendo de pasar de heroico a legendario y es algo que nos va a tocar vivir en esta generación. Nosotros vamos a habitar en esa realidad. Por lo tanto, yo la verdad, después de ver todo este panorama, cuando yo me lo llevo a mi territorio personal, mi pregunta, John, ¿cómo cambio las cosas? Yo como John, mira, la verdad, yo no voy a ser presidente. Eso fue lo primero que me hizo a un lado. Tampoco voy a tener una compañía de miles de millones de dólares con una influencia global para cambiar al mundo. Solo me tengo a mí y mi grupo alrededor de personas donde puedo decir, oigan, hagamos este tipo de prácticas para comenzar este cambio. Si pudiera hablar de las prácticas, ya las estamos haciendo. La primera es volvernos seres humanos con mayor capacidad creativa, crítica, analítica, para a partir de ahí provocar un cambio en nuestra toma de decisiones. Y déjenme les enseño un cambio en nuestra toma de decisiones que hicimos esta semana. En el pasado, en el lugar donde nosotros vivimos, que es Querétaro, pues la verdad es que tenemos centros comerciales como todas las urbanizaciones y es muy cómodo ir al centro comercial y en un solo lugar comprar todo y regresarte a tu casa. Porque lo que el mundo como está diseñado en el sistema solo te permite el sábado o el domingo para hacer tus compras. Pero honestamente cambiando un poco más y descubriendo dónde están los mercados locales en tu región, estos mercados que se ponen quizá en un solo día y se quitan el resto de días. Acá en México le decimos tianguis o sobre ruedas. Cuando fuimos al tianguis, Fer, este fin de semana, y pudimos hacer el contraste de un precio contra el otro y la calidad del fruto o la verdura contra la que está en el centro comercial, ya hay una disparidad total. Y me refiero a que en el tianguis la calidad de ese fruto o verdura era impecable y el precio súper bajo. Y no solamente es un tema de irnos a los precios súper bajos, sino que viene directamente del que lo cultivó. Y esa trascendencia, esa toma de decisiones de, ¿sabes qué? Yo no le voy a apoyar la cadena de suministro de esta compañía global que además congela ese alimento y esta manzana que me está vendiendo en el centro comercial y que además trae una capa de cera roja para que luzca sexy. Ya tiene 2 años en el congelador. Contra lo acaba de sacar el productor de la tierra y tiene 2 días en el que llega hasta el tianguis. Esta toma de decisiones donde estás poniendo tu energía, tu atención, tu economía, sé que es más incómodo viajar unos cuantos kilómetros más para encontrarlo o desafiar un horario en tu semana para llegar a esos tianguis. Pero este mínimo cambio que hiciste provocó un efecto sistémico que le brinda oxígeno a las cosas que importan. Lo mismo con la ropa, lo mismo con lo que haces todos los días, cómo te desplazas, qué tiras a la basura, las ideas que consumes y que entran a tu sistema. Todos estos son estos cambios que, obvio, requieren una disrupción en tu estilo de vida, por supuesto, pero que al hacer el cambio, de poco en poco, estás no solamente dándonos más oxígeno a todos los demás para tener más tiempo de disfrutar lo que hay, sino te estás preparando de poco en poco a lo que el mundo va a obligar a todos los demás a hacer. Gracias por escucharnos. Recuerden que hablando de temas de futuros, incertidumbre, comunidad, etcétera, la próxima semana tenemos ya nuestro taller que damos cada año, que se llama My Future Self. Es un taller donde puedes vislumbrar la siguiente década de tu vida. Y ya sé que suena un poco incluso hasta ilusorio pensar y decir, oye Fer, pero no tengo idea ni qué voy a hacer mañana o el próximo mes. ¿Cómo crees que voy a lograr visualizar los próximos 10 años de mi vida? Por supuesto que yo sé que suena muy retador y suena casi imposible, pero es posible y además tan es posible
que este taller te permite visualizar diferentes futuros. Uno de ellos, por ejemplo, puede ser de, oye, ¿qué pasa si realmente los recursos se acaban? ¿Qué voy a hacer yo en 10 años con el ser que hoy soy, ¿no? Y eso te va a permitir tomar mejores decisiones y también estar menos expuesto y menos vulnerable a todo este bombardeo de la inevitabilidad que nos ofrece la tecnología, y donde realmente te vas a dar cuenta que sí hay muchas cosas que no puedes controlar y cambiar, por supuesto, porque eso es parte de la aceptación, pero también hay otras tantas que sí dependen de ti y que tú tienes que tomar agencia y tienes la responsabilidad moral y la responsabilidad contigo mismo de hacerte cargo para no estar padeciendo el futuro y realmente poder darte la mejor vida posible a ti mismo o a ti misma. Eso es lo que abordamos en el taller y esa es la intención. Lo hacemos cada año, no se va a repetir, porque me han estado preguntando que cuándo va a abrir la nueva fecha. La nueva fecha abre en 2027, porque es un taller muy, muy profundo, muy, muy denso, en donde inclusive yo me tengo que preparar haciendo un montón de cosas, porque es un taller donde se exploran muchos temas profundos. Entonces no es algo que yo me pueda permitir dar a cada rato como si fuera, no sé, no puedo anímicamente, moralmente, éticamente, no puedo hacerlo cada rato. Lo doy una vez al año y para mí eso es suficiente. Y además yo adquiero también una responsabilidad con esas personas. Y es una responsabilidad de al menos para su siguiente década. Entonces tampoco me puedo comprometer así de, con miles de millones de personas. Y sabes que, Fer, el tú comprometerte contigo mismo a 10 años es tomar el control de esos 10 años cuando si no lo haces. Alguien más lo va a tomar y alguien más ya lo está tomando. Ya lo hicieron. Darío Amadeus, estos cabrones que estuvimos hablando, el Foro Económico Mundial completo, ya lo están haciendo. Entonces, la única manera de contrarrestar para acomodar una mejor experiencia de vida tú en esos días, porque, ¿qué crees? Los vas a vivir, es tomando responsabilidades de hoy. Sé que es un miedo, pero es una moneda muy clara. O tomas el control o lo cedes. Ahí inicia el cambio de verdad. Y no es una frase común. Es un poder total que tienes cuando tienes estas herramientas de conocimiento a tus manos. Así que tómalo o padécelo. Es correcto. Así que también estamos intentando apoyar lo más que podemos. Si tú requieres una beca, nos puedes escribir contándonos la situación en la que estés. Hay básicamente 3 razones por las que podemos otorgar una beca. Uno es que estés en una situación de vulnerabilidad, ya sea económica o de otro tipo. Otra es que por el momento quizás no tengas un empleo estable y entonces eso te limite. Y la tercera tiene que ver con quizás en este momento tú no estás siendo independiente, entonces alguien más se está haciendo cargo de ti o tú te estás haciendo cargo de alguien. Entonces esas son las razones por las que podemos otorgar las becas y puedes solicitarlas sin ningún problema. La idea es que intentamos dar nuestro máximo esfuerzo para poder hacerlo más asequible, porque estas herramientas, y no te voy a dejar mentir o no me dejes mentir, tú googlea y vas a ver que un taller de futuros personales en cualquier otra parte del mundo no cuesta menos de 3,500 euros o dólares. Entonces, nosotros intentamos hacer esto lo más asequible, en español además, que esa es otra cosa. Y espero que te des la oportunidad, porque más allá de que te inscribas al taller, porque esto no es para nosotros, en serio, esto es una experiencia de vida que es para ti, y que las personas que ya han tenido la posibilidad de tomarlo, realmente su vida comenzó a tomar otro rumbo y al menos más bien, comenzaron a tomar decisiones más informadas. Me alegra decir que ya estamos llegando a las primeras generaciones que están llegando a su versión de futuro, es decir, personas que lo tomaron hace 7 años ya están comenzando a llegar a su década y me han escrito. Y eso la verdad es que me entusiasma y al mismo tiempo me emociona. Gente que me ha escrito de, oye, yo puse que iba a estar estudiando la maestría y ya estoy terminando, o yo puse que iba a estar haciendo tal cosa y sí la estoy logrando. Entonces, yo no te estoy diciendo que esto es magia, es trabajo duro, no te voy a mentir tampoco. La gente que lo toma termina exhausta, pero creo que cada hora y minuto que inviertes en ti mismo es la mejor inversión que puedes hacer. No mejor dicho como tú, Fer, wow, por ponerlo así. También te invito
a que te suscribas a los Patreon. El día de hoy vamos a hablar de un tema exclusivamente para ellos. Sobre cómo desarrollar habilidades de foresight. En este caso hablo de foresight porque vamos a hablar desde el punto de vista de empresas o compañías o marcas personales, y cómo desarrollar estas habilidades te permite tomar una ventaja competitiva o un distanciamiento desde el punto de vista del mercado versus otras empresas u otras compañías u otras marcas. Y yo, solo como un toque final poético, voy a terminar como iniciamos, volviéndote a leer el poema. No se vayan. No se vayan. El mundo se va a poner estúpido y fatal en cada uno de sus rincones. No hay dónde huir. No hay dónde huir. Inviten a sus amigos, amigas a conspirar en una tarde de verano sobre la potencia del colapso. No hay dónde huir. No hay dónde huir. Este suelo, al sur del mundo, será la tumba del imperialismo. Y la última frontera de defensa de Y humanidad. la última frontera de defensa de humanidad. Conspiremos nuevos cantos contra esta era estúpida y fatal. Gracias por escuchar. Nos vemos en el futuro. Gracias por escuchar Creative Talks Podcast, el podcast que habla de creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros, con Fernanda Rocha y John Black, fundadores de Blackbot, la compañía que diseña el futuro. Creative Talks Podcast, un podcast presentado por Blackbot y disponible en su versión extendida en exclusiva para Patreon. Creative Talks Podcast. Nos vemos en el futuro. Blackbot House presentó